Hola queridos estudiantes, en esta semana iniciamos las clases de planeación de menú y una de las más importantes de este tema que tendremos que ver se llama propiedades organolépticas de los alimentos. Esto es muy importante que una persona experta en cocina lo desarrolle porque esto ayuda bastante en el diseño de menú, ya que las propiedades sensoriales de nuestro cuerpo se graban en nuestra mente y al grabarse en nuestra mente podemos traer el recuerdo y poder imaginar y poder concretar una idea sobre un platillo en especial. Entonces, las propiedades organolépticas de los alimentos son aquellas propiedades que nos ayudan a descubrir a través de los sentidos lo que percibimos a través del alimento. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje de esta sesión? Esto nos va a ayudar al diseño de los tipos de menú para establecimiento de alimentos y bebidas de acuerdo a la estructura gastronómica según los estándares de la empresa. Entonces, para poder diseñar un menú hay que saber y desarrollar las propiedades organolépticas. Pero ¿cuáles son las propiedades organolépticas? Como ya lo mencioné, son aquellas propiedades que son perceptibles por 4 de nuestros 5 sentidos sensoriales a partir de nuestro sistema general. Hay muchos otros sentidos, pero se reconocen solo 5. De estos son el gusto, el olfato, estos dos tienen una conexión muy grande, la vista y la textura. En este caso sería con el tacto. La textura y la vista también están unidos, que eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, las propiedades descritas como organolépticas, como le hemos dicho, son el gusto. A través del gusto obtenemos un sabor y ese sabor se va a definir en diferentes matices que vamos a ir identificando, porque siempre cuando nos dicen a qué sabe una sopa de frijoles, no hayamos que responder lo que decimos, la sopa de frijoles, pero esa no es una respuesta concreta para dictaminar a qué sabe una sopa de frijoles. Luego tenemos el olor. Como lo dije en un principio, el gusto y el olor van unidos tanto a nivel sensorial como a nivel de posesión de los órganos, porque el gusto y el olor van unidos en el momento de degustar un alimento. Ahora, el aspecto que lo vemos a través de la vista por medio del color y la textura, que es cuando tocamos los alimentos y esto nos da una textura, como por ejemplo cuando estamos horneando pan y si no tenemos un tenedor o un palillo tendemos a tocar la parte central de un bizcocho. Si sentimos que nuestros dedos se hunden y no regresan a la posición original, significa que el bizcocho le falta cocción. Entonces, como ustedes observan, las propiedades organolépticas nos dan un dictamen sobre el alimento. Ahora, hay unos matices, o sea, unas formas de definir. Por ejemplo, si tenemos en el caso del olor, podemos identificar malos olores como los que se llaman hedores, fragancias, perfumes, pueden ser favorables o desfavorables. Entonces, las palabras que se emplean es para verificar el valor cualitativo, o sea, la calidad, para describir qué es lo que el alimento posee, y cuantitativo para verificar las cantidades. Entonces, esto es muy importante al momento de evaluar un platillo, porque también hay que reconocer que no todos los gustos tienen el mismo estándar. Ahora, volviendo a recapitular, la estandarización de las sensaciones en los alimentos tiene que ver con el sabor y el aspecto. En el sabor se une el gusto y el olor, y en el aspecto la textura y el color. En el sabor, pues lógicamente, cuando comemos el alimento,
a través del gusto, el olor a través del olfato y el aspecto con la vista y con la textura. Cuando vamos a evaluar el sabor y la textura, vamos a hablar acerca del gusto. Y en los gustos podemos definir gustos dulces, lógicamente, que tiene que ver con todo lo que lleva azúcar o sacarosa o fructosa. El gusto amargo, cuando no hay presencia de dulce. El gusto salino y ácido, cuando estamos hablando de sal, estamos hablando de concentraciones de pH alta, que es el caso de los ácidos. Cuando hablamos de los potenciadores de sabor, estamos hablando de todo aquello que resalte en alimentos. Por ejemplo, potenciadores de sabor, hemos hablado que se habla de técnicas culinarias, o lo van a ver más adelante, que tiene que ver como las especies, tiene que ver como los condimentos, las hierbas aromáticas. Eso potencian los sabores. El ajo es un condimento, eso potencia el sabor. Entonces, por ejemplo, si los frijoles no llevan ni ajo, ni llevan, en mi caso, no llevan ajo, no llevan pimienta con comino, no llevan chile verde, cebolla morada, prácticamente yo detecto cuando no lo llevan, porque es lo que yo coloco y es lo que me encanta. La astringencia, que tiene que ver con el efecto seco en la garganta cuando comemos un alimento o cuando tomamos una bebida, como en el caso de las cervezas como aperitivo, que lo vamos a ver en la estructura gastronómica, hace un efecto astringente en la garganta que lo deja seco. Ahora, el efecto picante, que para algunos es favorable y para algunos no es muy favorable, fíjense que hay teorías sobre esto, y es con respecto a la sensibilidad de nuestra lengua. Yo por lo menos lo he comprobado y a mí me ha resultado. Yo no tolero lo picante, pero hay una teoría que dice que los gustos sensibles los percibimos en la punta de la lengua y los gustos amargos y fuertes los percibimos en el pliegue de la lengua. Entonces, cuando usted va a comer un alimento picante, lo esencial es que ese alimento picante no toque la punta de la lengua, porque ahí lo detecta rápido lo picante. Entonces, si usted introduce el alimento pero que no toque la punta de la lengua, va a poder degustar de una forma mejor el efecto picante. Y el efecto refrescante, que viene siendo como un efecto limpiador del paladar, para poder neutralizarlo de todos los efectos anteriores. Les voy a anexar la teoría de este tema para que lo puedan comprender la explicación. Ahora, cuando vamos a evaluar sabor y textura, el olor y el color y la textura tienen mucho que ver las siguientes características. En las evaluaciones de olor, pues lógicamente vamos a sentir un olor agradable y un olor desagradable. Entonces, aquí tiene que ver los olores fuertes, tiene que ver nuestro pH también, la tolerancia que tengamos a ciertos olores. Ahora, el color tiene que ver bastante para identificar si el alimento ya está bien cocinado, si el alimento está a punto de arruinarse. Y la textura, que también nos indican esos parámetros. La textura es muy importante al tacto. ¿Saben cuánto es importante? Sobre todo en panificación. Porque, y cuando se hacen tortillas, cuando se hacen pupusas, porque el tacto define la textura correcta que deben tener las masas. Entonces es importante que todo eso lo tengamos en cuenta en las propiedades organolépticas de los alimentos. ¿Qué otros elementos nos ayudan a desarrollar las propiedades organolépticas? Pues tenemos las proteínas. Si hablamos de las proteínas, estamos hablando de todos los elementos que conforman piel. Estamos hablando de carnes, estamos hablando, en el caso de la harina, está la proteína del gluten, que eso lo voy a explicar más en
caso del módulo de panificación, donde el gluten es una proteína que desarrolla que la masa sea elástica, y esa elasticidad de la masa hace que el pan pueda crecer por la acción de la fermentación de la levadura. Entonces, las proteínas nos dan cierto sabor. No sé si ustedes se han fijado la diferencia entre comer pescado, pollo y carne. ¿Sabían ustedes que la carne tarda alrededor de 20 a 30 días en digerirse en nuestro cuerpo? O sea, si usted ha comido carne de res este día, hasta dentro de 30 días aproximadamente usted la va a poder liberar de su cuerpo. Entonces, y es por ese valor de la proteína. Los péptidos nos ayudan a identificar lo que es lo dulce y lo amargo. Entonces, en este caso, pues lógicamente cada alimento tiene cierta concentración de este elemento, y eso nos ayuda a detectar aquello que es ácido, aquello que es amargo, aquello que es dulce. Los aminoácidos es una propiedad que pertenece a los carbohidratos, y específicamente, si ustedes se fijan, los carbohidratos, que también tienen que ver con las azúcares, generan cierto sabor que se puede detectar y también que se puede observar. Los aminoácidos en algunos alimentos hacen que la glucosa que se segrega de estas cadenas, se observe que los alimentos queden dorados. Entonces, eso es porque se activa la cadena de aminoácidos que tienen los mismos carbohidratos. Y tenemos por último las grasas. Las grasas también nos ayudan a identificar ciertas propiedades de olor, de textura, y cuando se combinan estos diferentes elementos como proteínas, péptidos, aminoácidos y grasas, hacen un conjunto. Les voy a poner un ejemplo: las papitas fritas. Casi siempre nosotros, cuando estamos cerca de un lugar donde están haciendo papas fritas, sentimos el olor del aceite, pero también sentimos el olor de la reacción química creada por los aminoácidos que tienen los carbohidratos propios de la papa. Y también eso ayuda a detectar el olor. Es como también colocar una carne de res o una carne de cerdo en una parrilla. Entonces ahí observamos que la misma grasa de la proteína hace que se generen esta combinación de elementos que los podemos ver, que los podemos tocar. Por ejemplo, si queremos detectar la textura de la carne, tenemos que utilizar la palma de la mano. Y por ejemplo, si nosotros hacemos esto, este es el término, si no me equivoco, el primer término de la carne, que es el término crudo. Si hacemos esto y tocamos aquí, va endurándose un poquito más. O sea, hagan esta prueba. Este es el término 1/4. Si hacemos esto, si ustedes ven, van a sentir que está más durito. Entonces significa que este es el término medio de cocción de la carne de res. Y si hacemos esto, es el término bien cocido. Entonces van a ir observando que la piel aquí, como actividad sensorial, vamos a ir sintiendo las texturas de una carne. Bien, les voy a agregar los archivos de esta clase y por favor atiendan a las indicaciones de la tarea que van a hacer con respecto a esto. Espero que este video les haya ayudado a comprender la teoría que les voy a subir a la plataforma. ¡Feliz día!